Eh, yo soy muy consciente que como artista estoy trabajando dentro de la clase media y para la clase media y no para el bien común total como nos gustaría. Y eso es en parte, bueno, en parte porque soy de clase media, pero en parte también es la definición del arte que nos lleva a eso. En ese sentido, la academia artística en todas sus manifestaciones, su producto colonial, que nos encajaron y que lo seguimos evolucionando y que se sigue sofisticando en la medida que pensamos que el último destino es el mercado internacional y no el mercado local. Hay toda una tendencia a pensar que el arte es un idioma sin fronteras, que es internacional, que todo el mundo lo entiende, no importa de qué idioma parte. Y en el fondo lo que eso quiere decir es que hay un mercado internacional que busca mercancía para funcionar económicamente mejor. Personalmente creo que aun si los códigos que usamos pueden ser internacionales, el idioma al final termina en un dialecto local, recoge sobreentendidos locales y que nos comunicamos con el vecindario y no con París o con Nueva York. Y lo digo aún viviendo en Nueva York físicamente. Pero es una responsabilidad que no tomamos realmente como artistas. O sea, nos entrenan dentro del código internacional con la idea de que el idioma es internacional y no con un foco sobre quién está al lado nuestro y va a entender o no lo que estamos haciendo. A mí me niegan, mira niña, el Festival de Cartagena Internacional me negó un espacio para mi documental Etnocidio, porque no podían mostrar que en Colombia se están exterminando los pueblos indígenas por la guerra. Entonces me lo vetaron y me acaban de dar un premio en Caracas, en Venezuela, al mejor documental sobre el etnocidio en el país vecino, pero aquí no, aquí soy prohibida. Entonces, ¿qué piensas vos? Está lo que se planteaba por acá, de que Colombia ahora internacionalmente es conocida como con arte que tiene contenido político, y es el nuevo folclorismo. O sea, para el mercado que quiere folclore local, con sabor local, típico, hoy ya no es el tejido indígena, sino el contenido político. La cuestión es si esa obra de contenido político es realmente política o es solamente una obra con contenido político. Y esa es el dilema que tiene el artista, de ver si el emitir su propia posición política en una obra tiene un efecto político o no. Yo pienso que no. Pienso que lo único que, si yo hago un cuadro contra el genocidio, contra la guerra o contra la pobreza, lo único que estoy comunicando es que yo estoy contra el genocidio, contra la pobreza y contra todas esas cosas, y algo que en el fondo a nadie le importa o le debiera importar, porque no importa qué es lo que pienso, lo que importa es qué efecto va a tener lo que yo haga para llevar a la gente a pensar políticamente en una dirección progresista. Y creo que eso no se enseña en las escuelas. En las escuelas de arte al final se enseña a hacer las cosas bien, de acuerdo a criterios artesanales, y de acuerdo al medio te enseñan cómo funcionar como artista y cómo tener éxito, o sea, cómo entrar a una galería, cómo presentar las cosas, cómo presentarte como artista, entre comillas, y cómo lograr que tu ego firma, digamos, se vaya imponiendo en el mercado. Sí, como dice aquí el señor que está al lado, muchos artistas, el señor uruguayo, muchos artistas trabajan en función del mercado, sí, de acuerdo. El maestro Botero tiene los precios más altos universales, con su arte, con sus gatos y sus esculturas y todo eso, pero eso es el mercado. Yo nunca he estado en ningún mercado, niña. Yo estaba aprendiendo de mi pueblo y de una guerra en las comunidades. Mis documentales, ¿por qué no se venden? Porque no tengo ni la técnica, ni la cámara, ni la gran tecnología que me piden. Son hechos con las comunidades.
y no hay mercado para eso. Ni a trabajo para el mercado, no me interesa. Mira, más que todo han sido películas de larga duración. Chircales fueron 5 años. 5 años conviviendo con una familia en una barriada aquí en Bogotá y tratar de crear una comunicación de confianza, de que yo nunca con mi película los voy a perjudicar. Porque el hecho de que lleguen, por ejemplo, Jorge Silva y Marta Rodríguez, con unos aparatos rarísimos, una cámara y una grabadora, para esa población en los años 60 eso era magia. Pero el terrateniente decía, esa vieja maldita está preguntando por qué no hay prestaciones, por qué no hay respeto, por los niños se cargaban ladrillos, de que el niño caminaba le daban un ladrillo en la espalda para que cargara un horno, y terminaron por hacer un atentado de bala en Bogotá, porque aquí todo es así, y es por la espalda. O sea que, cuando me fui al Cauca 5 años a seguir un proceso de recuperar el programa del CRIS, la tierra, la historia, la cultura, casi 7 años nos tomó. Y había indígenas líderes que nombraron los líderes para que nos asesoraran y trabajáramos con ellos. Y venían a la moviola en mi casa y se quedaban una semana viendo que yo hiciera como dices tú, las telenovelas. Ahí me decía un indígena, porque uno tiende a filmar los líderes, ¿no? Líderes, y me decía un Trino Morales, usted quiere hacer una telenovela y no ponga los líderes porque los señala y los van a matar. Entonces uno a través de la convivencia con ellos, de poner la obra en manos de ellos y con ellos hacerla, es como uno va teniendo. Yo tenía una moviolita así, un moviscope, y cuando hacía Chircales, porque aquí no había técnica, no había laboratorios, venían los señores de los Chircales a mi casa. Yo les decía, ¿qué les parece si edito religión con trabajo? ¿Qué les parece? Ellos conocieron las primeras imágenes allá en el sur, llevándolas sin sonido, porque no había sonido sincrónico. ¿Sí me entiendes? Pero así es como hacemos las obras, con una gran participación de la gente, que la comunidad sienta y se las devolvemos. Lo que hoy no tiene la universidad, yo les hablo a ustedes, y hoy la universidad se desligó de esos movimientos sociales en Colombia. Aquí uno les pregunta a ustedes, por ejemplo, aquí tuvieron los indígenas viviendo cuando la minga, aquí vivieron dentro de los predios de la universidad. ¿Qué les dejó la minga a ustedes? Les pregunto. ¿Qué aprendizaje sacaron de tener aquí viviendo en sus terrenos a los indígenas? ¿Alguno me quiere contar qué les dejó esa experiencia? Estuvieron al lado de la escuela de cine. Y al lado de la escuela de cine. A ver, vos que estudias cine, ¿qué te dejó? Estaba en otra película, claro. Es que es lo que pasa aquí adentro. Por eso me sorprendo que aún se les meten aquí y ustedes no los miran. Eso sí, mijito, ¿qué hacen? Y creo que eso no se enseña en las escuelas. En las escuelas de arte, al final se enseña hacer las cosas bien, de acuerdo a criterios artesanales, y de acuerdo al medio te enseñan cómo funcionar como artista y cómo tener éxito, o sea, cómo entrar a una galería, cómo presentar las cosas, cómo presentarte como artista, entre comillas, y cómo lograr que tu ego firma, digamos, se vaya imponiendo en el mercado. ¿Qué efecto político tiene eso? A mí me parece que no es mucho. Me parece que el efecto político de Picasso es mínimo. A mí me parece que el efecto cultural de Picasso es mínimo, si lo comparo con el efecto de la botella de Coca-Cola, por ejemplo. Si pongo en la balanza Coca-Cola, Picasso, pero el Coca-Cola, por ejemplo. El Guernica a mí me parece un cuadro horrible, decorativo, que lo único importante que tiene es la firma de Picasso. Es decir, si yo agarro el Guernica, y sé que estoy solo en esto. Pero ¿por qué Franco no lo dejó estar en España cuando tenía... Porque tenía un valor simbólico. Por eso, el valor simbólico. Porque para el pueblo español significaba que se mostraba el horror de la guerra de España. No, es que no se mostraba el horror de la guerra de España, sino que se logró un enorme jamón que hablaba del horror. Y que si lo mirás desapasionadamente, es un cuadro totalmente decorativo. Si mirás los croquis que hizo Picasso para ese cuadro, son infinitamente más fuertes. Y son hojitas así, hechas en agua fuerte, y son fenomenales. El cuadro a mí me parece impresionantemente malo. Si este cuadro estuviera firmado por Juan Pérez en lugar de Pablo Picasso, no tendría ningún efecto. Entonces Franco lo que prohibió es la firma Picasso, no prohibió
la imagen es inocua. Para O sea, ustedes es inocua, no sé lo que piensen ellos. Bueno. Fusilamientos de Mayo de Goya, ¿qué piensan? No, a mí me parece un buenísimo cuadro. Ah, bueno. O sea, escuchá, yo no estoy en contra de que los artistas usen temas políticos. Claro. No, lo que pasa es que en el caso de Picasso, que algunas obras me parecen fenomenales y otras no, el Guernica no me parece un cuadro tan importante, me parece un cuadro menor. Grande, pero menor. Había que copiarlo permanentemente. Va a ser maravillosamente Leonardo da Vinci quien le diga a los artistas de su época: no imiten al maestro, imiten a la naturaleza. Claro, imitar a la naturaleza, como ustedes saben, es una de las características del arte clásico, pero lo que hace Leonardo con esa frase maravillosa es sacar al artista de copiar a su maestro, es volverlo efectivamente creador, efectivamente transgresor, efectivamente rebelde frente a la tradición. Y eso es maravilloso porque Leonardo es el ejemplo, uno de los ejemplos más maravillosos de un artista verdadero. Toda su investigación en ciencia, se dice, y me perdonarán los científicos, toda su investigación en ciencia depende de su visión como escultor y como pintor fundamentalmente. Según Sánchez Vázquez, para Marx la producción capitalista es particularmente hostil al arte. No tanto, lo que decíamos ahora, con otras manifestaciones del espíritu como la ciencia. Entre la ciencia y la producción material sí hay una directa relación, mientras que entre el arte y la producción no la hay, pues esta no determina el carácter ni el nivel de la obra artística. No es que estén totalmente desligados, sino que el arte y la literatura forman parte de una totalidad social compleja, dentro de la cual se hallan unidos por multitud de nexos intermediarios, no solo con la base económica, sino con otras formas de la superestructura ideológica. Según Sánchez Vázquez, la contradicción entre arte y capitalismo se ha presentado como una contradicción objetiva, cuya raíz se encuentra en el carácter de la producción material capitalista, es decir, independiente de la actitud que el artista adopte hacia las relaciones sociales capitalistas, cualquiera sea su ideología o tendencia estética, el problema es que la obra cae bajo las leyes de la producción capitalista, queda sujeta a las leyes de la producción material. Esta contradicción no debe confundirse con el divorcio entre el creador artístico y la sociedad burguesa, el cual se refiere a que el artista no encuentra en la sociedad burguesa un motivo artístico, o sea, no la ve como una materia digna de arte. ¿Qué le pasa a la obra de arte en el periodo de la reproductividad técnica? Y en la respuesta que arriesga, afirma que el cambio socioeconómico y político que acompañó a la revolución industrial únicamente pudo ser sentido con gran fuerza por los artistas. El rápido crecimiento de las ciudades, el cambio de su aspecto y función, el abandono de los campos, la formación del proletariado urbano, la creciente pobreza, la modificación de la clase dirigente, sacuden el estatus social del artista y arrolla en muchos casos al del artesano. Se instauran nuevas relaciones, se establecen nuevos valores, los tiempos se aceleran rápidamente y bruscamente se desmonta, aunque se mantienen las apariencias externas, una concepción del mundo. Yo creo que en Colombia hemos visto esto de alguna manera y estas transformaciones a partir de lo que se han inventado como un término que aparece muy moderno y muy posmoderno, que es el de las empresas culturales. Ahora se supone que el artista debe autogestionarse y que entonces más que artista debe pensar como empresario, y que si no logra como empresario venderse y vender su obra y proyectarse en el terreno del mercado, pues no es un buen artista. Y hemos perdido de vista que las sociedades democráticas, es decir, las sociedades donde prima el Estado social de derecho, deben financiar por principio, desde la Declaración de los Derechos Humanos, deben financiar el bienestar de los seres humanos, y la cultura hace parte de ese bienestar, así como la salud y el empleo y la vivienda y la recreación. Pero eso se nos olvidó y hemos perdido de vista la Constitución del 91, ¿no? Esa se nos desdibujó completamente, y entonces estamos creyéndole a una cantidad de charlatanes que nos dicen que entonces ya no somos artistas sino gestores. Y esa palabra es tan horrorosa porque no dice nada.
¿no? Con la palabra gestor usted queda muy bien en las oficinas, pero queda muy mal con usted mismo y con la sociedad, porque se supone que usted debe volverse empresario y pensar en vender antes que producir. Y se supone que uno no puede hacer las dos cosas, ¿no? Para eso están los empresarios, para que vendan, pero los artistas no se pueden dedicar a eso, no pueden pensar en vender. Es decir, yo no puedo trabajar una obra de arte pensando en cuánto la voy a vender y cuánto es la relación entre valor de uso y valor de cambio y todas esas cosas horrorosas que dicen la economía. De manera que me parece que en Colombia una de las cosas que más duro nos ha dado es eso. Y ojo, porque desde las universidades públicas, en la nuestra sobre todo, se está fomentando el asunto de la gestión, ¿no? Nosotros ya tenemos allá un énfasis en artes que se llama gestión. Eso es lo más absurdo del planeta. Pero eso ya está calando mucho y ya incluso hay una idea generalizada en la mentalidad de los colombianos que dice que un artista debe autofinanciarse y debe vender su obra, entonces tiene que aprender a vender. Eso tal vez es lo que más nos ha lesionado.